¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? La época del Éxodo fue el tiempo de Moisés, y Éxodo es la cuenta de la mayor escapada de la historia. Más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese tiempo, los israelitas fueron liderados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob combinados, con una serie de milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intercedía en nombre de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser magia, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales obvias, mientras Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evadió la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de las personas están familiarizadas con esta historia. El río Nilo estaba repleto de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como el bebé Moisés debería haber muerto, pero como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la más alta educación en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham. Su tiempo como príncipe egipcio llegó a un final repentino. Sin embargo, cuando perdió los estribos con uno de los conductores de esclavos egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, a la edad de 40, antes de regresar a vivir entre los israelitas por otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en obra. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente es igualmente fascinante, si no por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Porque estaba en tierra sagrada, Dios ordenó a Moisés que primero se quitara los zapatos. Luego le dijo a Moisés que él sería quien lideraría a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las que no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer a la gente de que Dios se había reunido con él y le había dicho que los liderara. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y él realizaría milagros. Luego Moisés dijo que era incompetente para hablar, teniendo un tartamudeo que le impediría juntar palabras. Así que Dios proporcionó a su hermano, a Aarón, para que fuera portavoz. Dios no ha elegido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia sobre la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de estas referencias presta un sentido de misticismo en torno a la vida y muerte del gran profeta. Se ha determinado que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio 34, 7. Moisés tenía 120 años cuando murió, sin embargo sus ojos no se debilitaron ni su fuerza se fue. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su apogeo cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con su espalda contra la roca en la cima del monte Nebo, mirando a través del Jordán hacia la tierra que le había sido prometida, pero en la cual nunca pondría pie. Moisés fue excluido de entrar a la tierra prometida, debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Kadesh. Lideró a los israelitas hasta el mismísimo borde de Canaán, y se le dio un vistazo de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Dios le dio a Moisés un vistazo de la tierra por la que había huido de Egipto, cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisgá. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números 27, 12 a 13. El Señor le dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim, y ve la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón». Dios explica por qué Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 32, 51 a 52. Esto es porque quebrantaste la fe conmigo en presencia de los israelitas en las aguas de Meribá Kadesh, en el desierto de Sin, y porque no sostuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo desde la distancia. No entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números 20 registra el incidente en las aguas de Meribá Kadesh. Los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón
fueron a la tienda de reunión y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y a Aarón para reunir al pueblo y hablar a la roca. Surgiría agua. Moisés reunió a los hombres y tomó el bastón. Luego, aparentemente con enojo, Moisés les dijo: «Escuchad, rebeldes, ¿debemos sacaros agua de esta roca?». Entonces Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón. Números 20, 1-13. Y el pueblo de Israel, toda la congregación, llegó al desierto de Sin en el primer mes. Y el pueblo se quedó en Kadesh, y allí murió Miriam, y fue enterrada. No había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y habló diciendo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué trajisteis la congregación del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos hicisteis subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sembrado, ni de higos, ni de vides, ni de granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se apartaron de la congregación a la entrada de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la roca delante de sus ojos, y dará su agua. Así sacaréis agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado». Moisés tomó la vara de delante del Señor, como le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron la congregación delante de la roca, y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿hemos de sacaros agua de esta roca?». Y Moisés alzó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia, y bebió la congregación, y su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no llevaréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se santificó en ellos». El agua salió de la roca como Dios había prometido, pero Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que, porque no habían confiado lo suficiente en Él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecer severo para nosotros, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Moisés, en cambio, golpeó la roca con su bastón. Anteriormente, cuando Dios sacó agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con el bastón. Sin embargo, las instrucciones de Dios fueron diferentes en este caso. Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el crédito por sacar el agua. Preguntó a la gente reunida en la roca. Moisés parecía estar tomando crédito por el milagro él mismo y a Aarón, en lugar de atribuírselo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. La roca que daba agua se usa como símbolo de Cristo en 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca fue golpeada en Éxodo 17, 6, justo como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos 7, 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él sacrificó por sus pecados una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Hablar a la roca en Números 20 podría haber sido visto como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a Él. Cuando Moisés golpeó la roca con enojo, destruyó la tipología bíblica y, en efecto, crucificó a Cristo de nuevo. Cuando el Señor instruyó a Moisés para golpear la roca en Éxodo 17, tenía la intención de establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular golpeada. Por ejemplo, asesinado por nuestro bien, y Él traerá corrientes de agua viva. Por ejemplo, salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió una vez por todas y no se requiere ningún sacrificio adicional por los pecados. Entonces, el Señor tenía la intención de que Moisés golpeara la roca en el desierto, solo una vez, en la escena de Éxodo 17, así picturizando a Jesús sacrificado una vez para traer salvación.
El Señor más tarde instruyó a Moisés en Números 20 para solo hablar a la roca con el fin de preservar la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca de nuevo, destrozó la imagen pintada en Éxodo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, habríamos estado perplejos por la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, tenía que ser sacrificado, golpeado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurar que entendíamos la imagen de la roca, impidiéndole entrar a la tierra prometida correctamente. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para apoyar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podríamos entrar a la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, por ejemplo, por Josué, que es el nombre Yeshua, o Jesús. El castigo de Moisés por desobediencia, orgullo y la tergiversación del sacrificio de Cristo fue severo. Se le prohibió entrar a la tierra prometida. Números 20, 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo fielmente y honrando a Dios. Deuteronomio 34, 1 a 6. Y Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el sur, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás allí. Entonces Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, un evento dramático ocurrió más tarde en la palabra de Dios en esta ubicación, pero llegaremos a eso más tarde en el video. El periodo de luto de 30 días excedió el periodo normal de luto de 7 días. La mayoría de nosotros no nos gusta despedirnos de aquellos a quienes nos importan. La separación es difícil. Ya sea en una escuela o un cementerio, creemos que es apropiado para nosotros llorar como hijos de Dios. Que no hay necesidad de que nos desesperemos, porque sabemos que tenemos dolor aquí, y los fallecidos no tienen dolor allí. Podemos estar luchando aquí, pero los fallecidos no. Sabemos que los fallecidos están en paz en la presencia de Dios ahora mismo. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró a Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su propia gente. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin una marca de tumba para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o lugar de adoración. Esto parece plausible dada la propensión de los israelitas por la idolatría. Otro misterio involucra a Judas 1, 9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Esta historia recupera a Moisés y otros dos personajes. El primero es Satanás. Satanás es descrito en la Biblia como un enemigo angélico de Dios, y por extensión, el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó fue bueno, Génesis 1, 31, Satanás eligió rebelarse contra el Señor. Y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel 28, 15 e Isaías 14, 12 a 17. Satanás tentó a Eva a pecar en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, sumergiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis 3, 16 a 19, y Romanos 5, 12, pintado como una serpiente y dragón en la Biblia. Génesis 3, 1, y Apocalipsis 12, 9. Satanás es un asesino y el padre de la mentira. Promueve falsas doctrinas y busca astutamente mantener a los incrédulos en esclavitud espiritual. Primera de Timoteo 4, 1. El Espíritu claramente dice que en tiempos posteriores, algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañosos y cosas enseñadas por demonios. En cuanto a Satanás, la Biblia proporciona la siguiente información. Satanás es un ser personal con mente, sentimientos y elección, como se ve en Job 1.
es un ser creado y no es equivalente a Dios. Ezequiel 28:15. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una sentencia para Satanás y sus demonios. Mateo 25:41. Tampoco Satanás vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo puede entrar al cielo y recorrer la tierra. Job 1:6-7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Job 1:12. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamados los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Usa esta red para tentar y engañar a la gente. Trabaja vigorosamente para negar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Mateo 13:3-4. Y ciega la mente de aquellos que no creen para que no puedan entender el Evangelio. 2 Corintios 4:4. El segundo personaje es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angélico más conocido en la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica exactamente eso? ¿Qué ha logrado? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Y cómo encaja en el ejército celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta, ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos que nombraron a sus hijos, Miguel no tiene ni idea de lo que significa el nombre. Judas no menciona más esta breve referencia, lo cual ha provocado debate entre los eruditos bíblicos. No sabemos cuándo tuvo lugar este debate angelical, pero lo más probable es que fuera durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo sobre el cuerpo. El diablo estaba parado al otro lado de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque había matado a un egipcio. Pero el arcángel Miguel le dijo al diablo, «El Señor te reprenda». Y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, la gente lo lloró durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, sabemos algunas cosas. Una es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otra es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Hay también otra lección en Judas. De la misma manera, en la fuerza de sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y difaman a los seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por difamación, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Sin embargo, estas personas difaman lo que no entienden, y las mismas cosas que no entienden por instinto, como animales irracionales, los destruirán. Ay de ellos. Han tomado el camino de Caín, han corrido por lucro al error de Balaam, han sido destruidos en la rebelión de Coré. La Escritura nos enseña a obedecer las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. En este asunto, solo se respondían a sí mismos. Además, el grupo difamaría a los gloriosos. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a pronunciar una condena difamatoria contra Satanás, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, por el contrario, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de sueños, fuera de contacto con la realidad espiritual. Difamarían en lugar de invocar al Señor como lo hizo Miguel. ¿Por qué? No entendían que a Satanás no se le debe tomar a la ligera. En cambio, eran como animales irracionales que solo operan por instinto. Judas los compara con Caín, quien ofreció una ofrenda sin sangre, Balaam, quien solo ministró por dinero, y Coré, quien rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos fueron juzgados.